Serrana es una empresa que surge de dos empresas argentinas, Alberto Prieto, Sociedad Anónima, y Fibromiser, Ganadería Rentable, que en conjunto con nuestros socios uruguayos hemos fundado Nutrición Ganadera Serrana. Tenemos una marca registrada de tecnología que es Fibromiser Ganadería Rentable, y es lo que yo les voy a explicar a ustedes de qué se trata y por qué tenemos una tecnología diferente a otras raciones, o a otras fábricas de raciones que también elaboran aquí en la zona o en los alrededores. Así. La tecnología de Fibromiser nació en el año 99, ya hace 16 años. Esta tecnología, que nació originalmente en Argentina, nació para reemplazar esos conceptos nutricionales que figuran allí, la proteína bruta, la fibra cruda, que son conceptos que ustedes a diario manejan cuando van a comprar una ración. Principalmente, lo primero que preguntan cuando van a comprar una ración o cuando alguien les quiere vender una ración es qué contenido de proteína tiene esa ración. ¿O me equivoco? Es lo primero que preguntan, ¿qué proteína tiene esa ración? O hacen el comentario, fíjate que tal subproducto, tal cosa, tiene una buena proteína. Bueno, nuestra tecnología nació para reemplazar ese concepto. No porque estén mal, sino porque han sido superados por el avance del conocimiento científico y tecnológico en cuanto hay un mayor conocimiento de cómo se comportan estos nutrientes en el rumen de los animales, en el rumen, tanto sea de los ovinos, los bovinos, los caprinos, y voy a explicarles cómo lo llevamos a la práctica de esto. ¿En qué consiste esa diferencia? Vamos a decir. Aquí les pretendo mostrar cómo han evolucionado los sistemas de formulación de las raciones. Antiguamente, en el año 78, se utilizaba la materia orgánica fermentada. Luego eso fue reemplazado por una norma americana, la NRC, que es muy conocida, donde se utilizaba el TND, o el total de nutrientes digestibles, que es lo que básicamente nos hemos formado, la mayoría de las personas técnicos que tienen mi edad, se han formado con estos conceptos. Posteriormente, a raíz de la investigación, una norma que es de origen australiano y europea, la FRC, surge como una alternativa a esta forma, a esta técnica de elaborar las raciones y de formular las raciones para el ganado, que es, utiliza la energía metabolizable y introduce el concepto de proteína metabólica en lugar o en reemplazo, ¿sí?, de la proteína bruta. Vamos para allí. Los rumiantes, como ustedes saben, difieren de otras especies en que tienen varios estómagos. Cada uno de esos estómagos, allí yo pretendo mostrarles cómo están divididos esos estómagos en los rumiantes, qué aspecto tienen. Cada uno de ellos cumple una función en el aprovechamiento y en la digestión de todos los nutrientes que vienen en los forrajes, los pastos, los granos que comen, los diferentes componentes del alimento diario que tiene un rumiante. Vamos a pasar al siguiente. Si uno pudiese observar qué contenido tiene el rumen de un animal, va a observar que dentro del rumen hay básicamente 3 o 4 capas bien diferenciadas. Una capa superior, que es la parte blanca, que contiene gases. Esos gases son producto de la fermentación que se produce en las otras capas, es decir, cómo los
microorganismos que ustedes ven en esa fotografía, con esa forma, con una colita, redondos, que son bacterias y protozoarios, digieren los componentes de los forrajes que comen los animales, y un producto de esa digestión son gases que se acumulan en la parte de arriba del rumen. Cuando esto se produce de manera no natural, excede la capacidad que tiene el animal, y ustedes han visto que se denomina el timpanismo, que los animales se le hincha la panza, y a algunos animales se le hincha a tal punto que no pueden respirar, que les produce una situación tan complicada que llegan inclusive hasta morirse. No es lo usual. Si el rumen funciona bien, tiene que tener una capa de gases superior que la va aprovechando el animal, la va metabolizando, y 3 o 2 capas donde hay sólidos mezclados con líquidos, que es donde se produce la fermentación. Una capa gruesa, que es el alimento que fue ingerido en el día de hoy, ¿sí? Una capa inferior, que es el alimento ya previamente digerido por las bacterias, que fue consumido los días anteriores, ¿sí? Y una capa líquida con distintas sustancias en solución, que es la que finalmente pasa a los otros estómagos para completar la digestión. Esto que yo les digo es a grandes rasgos para que comprendan que un rumiante tiene una manera distinta de digerir los alimentos y los nutrientes que los otros animales. Por lo tanto, si esto ocurre, es dable suponer que las proteínas y los componentes que brindan la energía en las raciones, en un rumiante sean aprovechados de manera distinta, según funcione ese órgano, el rumen. Eso difiere de lo que pasa con los monogástricos, que son animales que solo comen. Entonces, en esos animales, el concepto de la proteína bruta, ¿sí?, es importante. Pero en un rumiante, yo les voy a mostrar ahora que, de acuerdo a lo que come y cómo lo consume, se metaboliza, se digiere de distintas formas. Por eso el concepto de proteína bruta quedó atrasado en el tiempo, ha sido superado por otros conocimientos. Vamos a decir. Esos microbios que están en el rumen, cuando se reproducen en cantidades importantes, producen lo que se denomina proteína microbiana. Es decir, cuando se mueren y pasan en ese sedimento inferior, pasan a los otros estómagos, son digeridos y el contenido de su propio organismo va a ser aprovechado por el animal, o sea, por la vaca. Esa proteína tiene una característica de tener una composición constante, una digestibilidad muy alta de 74% y de 90% los protozoos, y un valor biológico que va entre un 80 y un 81%. Es decir, es lo más alto y lo más aprovechable para el animal. Los sistemas de formulación antiguos no tomaban en cuenta esta particularidad que tienen los rumiantes de poder aprovechar la proteína de los mismos microbios que se desarrollan en su panza, en el rumen. Vamos a la próxima. Por ejemplo, una vaca lechera, ¿sí?, que tiene estas características, es un animal adulto, según la forma antigua de calcular, una vaca necesita 2,7 kilos de proteína por día. Vamos a la siguiente. No voy a entrar en el concepto de nitrógeno, porque lo voy a complicar mucho. Una dieta típica
tiene 40-47 kilos de pastoreo de una pastura de alfalfa, 17 o 20 kilos de un silo de maíz y 5 o 6 kilos de un alimento balanceado, de 13% de proteína bruta, concepto antiguo. Esto sumado aporta 2,8 kilos de proteína. Quiere decir que si la vaca llega a comer todo eso, va a cumplir su requerimiento nutricional y va a producir los litros de leche con la calidad de lo que decía anteriormente. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ese alimento que ingresa al rumen sufre, como yo les decía, un proceso de digestión a través de los mismos microorganismos que intervienen en ese órgano. Entonces va sufriendo distintos procesos, anda pasando los distintos procesos. Hay proteína que se digiere dentro del rumen, hay proteína que pasa directamente sin digerir al abomazo, que es ese concepto que dice NNDR. Hay nitrógeno que es aprovechado por los microbios y forma el nitrógeno microbiano, que es esa proteína microbiana que yo les mencionaba a ustedes, ¿sí? Que pasa también a los otros estómagos y van a ser digeridos en los otros estómagos, y ambos, el nitrógeno microbiano y la proteína que no se degradó en el rumen, van a conformar el nitrógeno metabolizable o proteína metabolizable. Pero fíjense, de lo que yo daba al principio, 460 gramos, al intestino llegaron 220, casi la mitad. ¿Qué pasó con el resto? El resto, sigamos, se pierde en las heces o en la orina. Hay una pequeña cantidad que los rumiantes aprovechan por un mecanismo fisiológico que tienen, que le permiten conservar y aprovechar ese nitrógeno que normalmente se pierde en las heces o en la orina, lo recuperan una parte pequeña y lo vuelven a transformar en proteína microbiana. Y sucede eso cuando los animales están sometidos a un gran déficit de forraje, o sea, cuando no alcanzan a comer todo el pasto que necesitan para satisfacer su hambre, o sea, cuando están sujetos a una oferta de pasto que es mucho menor de la que ellos necesitan. Entonces comienzan a hacer funcionar este aparato para poder producir y mantenerse. Algo de eso acá ha ocurrido este año en muchos lugares, donde ha faltado una cantidad tremenda de pasto y ha habido pérdidas y disminuciones de estados corporales en los animales muy grandes. Entonces, fíjense que de lo que uno formulaba hace mucho tiempo, una vaca le apuntábamos a dar 2,7 kilos de proteína, de eso solamente la mitad o menos pasa al intestino, y de eso una parte se va a ser digerida y aprovechada en el metabolismo del animal, y la otra parte también se va a perder. Entonces estamos ofreciendo una cantidad excesiva de proteína que el animal no la aprovecha y se pierde en las heces y en la orina. Por eso el concepto de proteína bruta es reemplazado por el concepto de proteína metabólica, o sea, es la proteína que efectivamente el animal utiliza en su organismo, de la cual gran parte proviene de los mismos microbios que están en el rumen. No hace falta que le pongamos más nada. La otra. Entonces, haciendo un comparativo de las normas antiguas con las normas modernas, tenemos que la norma antigua utilizaba la proteína bruta, de la cual una parte se degrada en el rumen y la otra no, lo vieron en la diapositiva anterior, y la proteína metabólica, que incluye la formación de la proteína microbiana. Este concepto
es lo que ha hecho cambiar los sistemas de formulación de raciones. Y esto ha ocurrido no hace mucho, hará a lo sumo 10 años atrás, o un poquito más. Este concepto viene en relación a que cuando uno alimenta rumiantes con un exceso de proteína, ese exceso que va a parar a las heces y la orina contamina los suelos y las napas de agua. Es lo que mundialmente se está tratando de lograr, que los animales en producciones intensivas contaminen, dejen menos nitratos en el suelo y menos sustancias en la atmósfera para prevenir la formación de los fenómenos atmosféricos que nos están amenazando, ¿no es cierto? Ese es un concepto importante y novedoso que cada vez está tomando más fuerza porque permite aprovechar mejor los nutrientes fundamentalmente de los pastos y de las raciones y los granos que se utilizan. Vamos a la siguiente. La tecnología que nosotros desarrollamos la resumimos en un suplemento alimenticio melazado, que está formulado para aplicar a las raciones justamente estos conceptos: la proteína metabólica, la energía fermentable y la fibra equivalente activa. ¿Qué significa esto? Que con el uso de ciertos elementos como la melaza nos permite bajar la cantidad de proteína en las raciones, aumentar la energía fermentable para que las bacterias y los microorganismos trabajen mejor y se reproduzcan más, y de esa manera podemos nosotros aprovechar forrajes de bajo contenido proteico, de mala calidad, y transformarlos en una mejor conversión. Entonces, estos conceptos hacen que animales pastoreando forrajes de baja calidad, como los que hay particularmente en el invierno o en veranos muy secos, permitan que con menor cantidad de ración, menor contenido proteico, puedan cubrir sus requerimientos, ¿sí? Y aprovechar esos pastos mucho mejor que lo harían si no consumen este tipo de tecnologías. O sea, comiendo una ración normal, con alta cantidad de proteína, no logramos mejorar la digestión del pasto. Y lo único que logramos hacer es que esos animales echen por la orina y por las heces lo que normalmente no pueden aprovechar, que es más del 50%. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son las empresas que intervinieron en el desarrollo del Fibromyxer, de esta tecnología, la evolución de las plantas que se utilizaron. Nosotros lo que hacemos es traer estos suplementos, los importamos de Argentina porque acá en el Uruguay no conseguimos la cantidad y la calidad de melaza necesaria para hacer estos suplementos. No existe, y por lo tanto, como es un requisito importante para aplicar esta tecnología, nosotros incorporamos en los suplementos, los importamos de Argentina y son fabricados en estas empresas que ustedes están viendo allí, con esa tecnología. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Utilizamos estos suplementos que tenemos de Argentina y aquí le agregamos los distintos granos y subproductos para completar la ración, para poder aplicar esa tecnología. Y sobre eso después me voy a referir porque también difiere de la tecnología normal. Ustedes ven que las raciones no peleteadas, o aún las peleteadas, uno mira y no puede distinguir qué componentes tienen, porque es un polvo. Y hay un concepto que dice, cuanto más fino, mejor. Y uno desarma un pellet, y como también está molido, no sabe bien qué componente tiene dentro.
Bueno, vamos a hablar de eso un poquitito después. ¿No más? Todo esto que yo les expliqué, que traté de hacerlo un poco resumido, lo menos técnico posible, ¿en qué se resume en términos prácticos? O sea, ¿qué beneficios tengo yo como productor de todo esto? Las tecnologías estándar basadas en la proteína bruta requieren varias clases de alimentos para producir un solo tipo de animal. Entonces uno dice, quiero una ración del 20% de proteína, al otro da el 18, al otro da el 16. ¿Me explico? Hay distinta cantidad de alimentos para lograr un mismo tipo de animal. Acá hay una o dos raciones totalmente mezcladas y llegamos desde ternero prácticamente hasta un animal de 350 kilos. Porque al aprovechar la capacidad del animal de producir su propia fuente proteica, lo que hacemos es estimular